Ustedes lo conocen, no hace falta presentación alguna. Es uno de los políticos más conocidos del país y de los jóvenes que primero llegaron a puestos importantes, no solamente en Venezuela, sino en el exterior, que ha tenido importante participación en soluciones de conflictos gravísimos a lo largo del mundo, cuando estaba en las Naciones Unidas, por ejemplo. En 1992, después del frustrado, la intentona golpista del 4 de febrero, en esos días, estando él en el gobierno, que no dijo que los partidos políticos habían perdido legitimidad y representatividad. ¿Por qué dijo eso? Es lo que le estoy preguntando para empezar, dándole la bienvenida y si ya tienen legitimidad y representatividad. Bienvenido, Diego Ar. Gracias, Napoleón. Efectivamente, hace 30 años de ese comentario mío que yo hice, efectivamente, siendo embajador, miembro del gobierno. El presidente Pérez, justamente después de estas declaraciones, porque yo era su representante en las Naciones Unidas, no discutió conmigo esa conclusión, porque él era el primero que notaba que su propio partido estaba distanciado de la realidad y me decía que evidentemente estaban dejando ser representativos de las circunstancias que el país se enfrentaba. O sea, no me llamó la atención, a pesar de que mi pronunciamiento era sumamente crítico, incluyendo a su propio partido. Y esto se ha ido pronunciando con el tiempo, desgraciadamente, hasta que finalmente acabaron con la República, porque la República ya estaba acabada al momento en el cual ingresa Chávez al poder. Pero los partidos le echan la culpa a todo el mundo, a los medios, a la oligarquía, a la no oligarquía, a todo el mundo, excepto a ellos. Bueno, es que recuerden que había un matrimonio entre partidos, empresarios, medios, porque nosotros, Napoleón, en el fondo nunca hemos vivido una democracia. Nosotros hemos vivido una partidocracia. Y como yo he sido parte de dos gobiernos, el gobierno del presidente Caldera, el primero como presidente de Corpoturismo yo, hasta que renuncié, y en el segundo, como en el primer gobierno de Carlos Andrés, como gobernador de Caracas, como ministro de Información y Turismo, como diputado, y luego en su segundo gobierno como embajador ante las Naciones Unidas. Y evidentemente ese cruce malsano entre partidos, empresarios, sindicatos, etcétera, crearon, sin la menor duda, una partidocracia que es muy distinto a una democracia. Ahora, eso no se arreglaría si el presidente de la República y los partidos que gobiernan con él, ya sea dentro del gobierno como en el Congreso, en la oposición, no fueran los propietarios en la práctica de toda la riqueza del subsuelo venezolano. Por lo tanto, si tú no le sonríes al gobierno de turno y el presidente de turno o el ministro de turno y hasta la secretaria del ministro, ¿no? Poco puedes hacer en una empresa privada para que crezca la empresa. Efectivamente, la concentración del poder, de la riqueza, que es la que le da poder a los gobiernos que hemos tenido, es lo que ha facilitado esa conjunción, esa relación de todos estos factores. Y evidentemente la empresa privada se fue acomodando a esa realidad y en la cual los perjuicios al final los sufre fue la economía venezolana y la propia sociedad venezolana, porque era un clima, unos valores donde era normal estas relaciones clandestinas entre los distintos sectores de la sociedad venezolana, anclada en un gobierno rico, como era el caso de Venezuela. Que funcionó mientras el pacto de Punto Fijo funcionó y salvó al país de una dictadura de extrema derecha o de extrema izquierda, especialmente de extrema izquierda por el financiamiento que Rusia le daba a Fidel Castro para que Fidel Castro a su vez financiara la desestabilización y las guerrillas.
pero una vez que el pacto de punto fijo dejó de funcionar porque todo tiene su inicio, su cúspide y empieza a, a decaer hasta los imperios, y sino que diga, recordemos todos los imperios que han desaparecido, el romano, el inglés, el español, en fin. Cuando se quiso modernizar el país, entre ellos lo quiso hacer Carlos Andrés Pérez, pero también lo quisieron hacer los notables y lo quisieron hacer, lo quiso hacer Rafael Caldera ya sin partido, pues no se pudo hacer. ¿Por qué? En ese clima que yo te estaba diciendo, en ese ambiente donde todo era permitido, era más fácil adaptarse que enfrentar. Yo me aparté justamente del gobierno del presidente Pérez en el primer gobierno, justamente diciendo que un país que enfrentaba circunstancias sociales tan particulares requería una innovación. Yo decía que la Guerra Fría había acabado en ese momento, pero no había acabado en Venezuela, y de que los partidos políticos seguían siendo instituciones cerradas y como tanto tenían atrapado al país y a su futuro. Por eso escribí mi primer libro que se llama Primero la Gente, donde yo, y lo hice en el año 78, donde yo decía, mira, Venezuela es el único país entre los países en vía de desarrollo que ha logrado alcanzar recursos materiales y libertad, cuando la mayoría tienen libertad sin recursos o recursos sin libertad. Pero yo decía, pero esas condiciones que tiene Venezuela son temporales. Si no aprendemos a manejar esto bien, correremos el riesgo de perder la oportunidad, los recursos y la libertad. Y no llegaremos al siglo XXI como el país que yo decía que tenía que llegar con bienestar, con prosperidad. ¿Y qué pasaba cuando yo decía eso, Napoleón? A mí me dijeron varios empresarios que yo fui a hablar con ellos buscando financiamiento, oportunidad para mi campaña. Me decían, Diego, mira, es muy inteligente lo que tú señalas, pero eso no va a pasar en Venezuela, porque en Venezuela tenemos dos grandes partidos que se reparten el poder, Acción Democrática y COPEI, y por lo tanto no hay ningún riesgo de que vaya a colapsar de alguna manera el sistema. Sí. Y las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Perdimos los recursos, perdimos la oportunidad y desgraciadamente, Napoleón, perdimos la libertad. Era como una secuencia natural, pero nadie quería advertirlo. Y si bien es cierto que funcionaba relativamente. Incluso cuando vino el famoso intento de golpe de Chávez, yo declaré también desde la Embajada de Venezuela en Naciones Unidas que el tema social tenía que ponerse en primer lugar, tenía que enfrentarse, que el tema no era simplemente dar cifras macroeconómicas del comportamiento del país, sino que había que poner al frente de todo el tema social. Bueno, es que estoy leyendo aquí el titular del Nacional del viernes 7 de febrero de 1992, es decir, unos días después. Ordenó Carlos Andrés Pérez inmediata aplicación del megaproyecto social. O sea que él también creía que había que hacer eso urgentemente. ¿Por qué no se hizo? Pues fíjate, desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez hubo muchas innovaciones en el campo social. Algunos dicen, desde el vaso de leche la gente se burla, una cosa muy importante, a dispensarios en los barrios de Venezuela. Esto no lo inventó Chávez, lo inventó realmente el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero se le daba como la apariencia era que estábamos más interesados, como es natural, en el reajuste económico, porque sin eso no hay desarrollo social. Y la gente no le prestaba atención. Y lo que él quiso fue justamente lo que yo decía. Vamos a ponerlo como el tema prioritario del gobierno, el tema del enfrentamiento social, que efectivamente comenzó a hacerse. Y que por cierto, el Caracazo viene justamente por lo que la gente percibía que eran falencias, pero eran falencias del gobierno previo, de los gobiernos previos,
no del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que tenía muy pocos días de haber llegado al poder. Pero de los gobiernos previos, o más exactamente no sería, de la crisis que estaba viviendo el país durante todos esos años de gobiernos previos que no terminaba de resolverse, a pesar de que hubo muchas voces, ¿no? Que algunas de las cuales ahora llaman golpistas y chavistas, como la de los notables, ¿no? O como la del mismo Carlos Andrés Pérez, o como la misma tuya, ¿ok? Que decían que había que cambiar, que había que modernizar el país, que la democracia no estaba funcionando como democracia. Sí, al final es la acumulación. Yo creo que, yo dije, no puedo decir que es la naturaleza de los venezolanos, pero ha sido la cultura venezolana, influida de una manera determinante por los verdes y los blancos durante mucho tiempo, porque eso eran los colores. En Venezuela nos medíamos por colores, una cosa realmente impresionante. Y esos colores determinaban el comportamiento. La gente joven veía que para llegar a determinadas posiciones tenías que ubicarte en un partido. Si no te ubicabas en un partido no tenías opciones. Y eso comenzó a arruinar, lo que yo diría, el camino de la excelencia que el país ha debido tomar. Los partidos se miraban en función de los partidos, no en función de la excelencia. Y eso era, por supuesto, ¿qué produjo eso? Gobiernos débiles, gobiernos que no eran necesariamente competentes, ministros que llegaban simplemente por las relaciones que tenían con determinadas personas del gobierno. Pero por eso había algunas empresas eficientes en Venezuela, como PDVSA, por ejemplo, donde el criterio no era el ITECO, pero un criterio de excelencia dominaba en una empresa importante. Pero eso mismo no se aplicó en empresas mucho más complejas. Yo decía que era relativamente fácil manejar PDVSA. Lo difícil era más la educación, la agricultura. Esos eran los temas que eran realmente a los cuales no se les dio la misma importancia, ni se ubicó a la gente con las mismas credenciales que tenía la gente, por ejemplo, en PDVSA. Ahora, la dirigencia en general, la política, la económica, la religiosa, etcétera, está formada por ciudadanos, como tú, como yo, como el que nos está viendo, ¿no? Por ciudadanos que tienen una historia, que tienen una tradición, que tienen una familia, que tienen una educación. Aquella generación del 28 que hizo cuando llega al poder, o cuando llegan al poder, especialmente los tres primeros gobiernos, una auténtica, o cuatro, una auténtica revolución, porque si hubo una revolución fue en esa época, una revolución en salud, en educación, en infraestructura, en casas populares, etcétera, ¿no? Esa generación se formó luchando contra una dictadura, contra gobiernos fuertes, ¿no? O con gobiernos que no eran fuertes y que querían hacer y se estaban abriendo hacia la democracia, como por ejemplo el de, el de Medina, pero con la mentalidad de un partido estalinista vertical y con nostalgias del gendarme necesario. Luego vino esa generación intermedia, ¿no? Después que gobernaron, después del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, de una generación que se formó en una democracia que sí estaba funcionando, porque fue un crecimiento del país impresionante. Ok, y ahora esta nueva generación que está o que debería estar en el poder, pues se ha formado en la peor crisis que ha vivido la sociedad venezolana, el país de Venezuela. Los partidos de ahora, con esta nueva generación, han recuperado legitimidad y representatividad. No, fíjate, tú estás planteando un punto central. ¿Cómo es posible que una generación mucho más joven no haya aprendido de lo anterior, y sino que por lo contrario, yo creo que en muy poco tiempo han arruinado lo que existía? Son la mayoría de ellos miembros de una generación que no vivió plenamente esa parte democrática, o incluso de la partidocracia venezolana, que en el fondo fue mucho más eficiente de lo que ellos han logrado hacer. Y yo creo que tú estás levantando un punto importantísimo. ¿Por qué no cambiaron? Porque Napoleón, en gran medida, la dirigencia política venezolana, digamos, más jóvenes, han sido formados por los medios de comunicación. Globovisión, Radio Caracas, Venevisión.
hicieron de un grupo joven de venezolanos conocidos en todo el territorio nacional. Pero no eran conocidos por las acciones que realizaban a lo largo del país o por su comunicación con la gente, sino porque estaban en los medios de comunicación. Era muy distinto a la de los viejos adecos o los copellanos en los barrios de Caracas, que uno se tropezaba en todo el país, que hacían su ejercicio político como el ejercicio militar obligatorio, que los obligaba a estar en contacto con la gente. Esto no, estaban en contacto con los periodistas, te entrevistaba fulano de tal, mengano de tal, y no se empaparon realmente de lo que es Venezuela. Entonces surgieron, son dirigentes y no son líderes, porque aparecen en los medios no porque son líderes, sino porque son parte que usufructan una franquicia electoral que han heredado. Y eso les ha hecho, incluso yo diría, muy temerarios en una ignorancia bastante colectiva para expresar opiniones, para emprender rutas, para asumir decisiones en temas que son absolutamente desconocidos para ellos. Yo no sé si te estoy explicando bien esto, pero yo creo que ese es fundamentalmente el problema que enfrentan esta nueva generación, que incluso a mí me ha resultado muy frustrante porque yo la lavé, la del 2007, cuando llegó Guaidó, y dije, caramba, es una gran oportunidad, nadie ha tenido una generación, una oportunidad como esta, y ver lo que han hecho en los pocos espacios económicos que les han dejado, cómo la opacidad en el manejo de estos recursos y oportunidades se ha hecho, es realmente frustrante. Pero entonces, ¿cuál es el futuro del país para salir de esta crisis y de la narcotiranía? Bueno, yo creo, mira, que mientras la dirigencia siga surgiendo solo de Caracas, por ahí no van las cosas. Yo creo que el problema está que ahora hay un joven que se llama Napoleón Bravo, que vive, por decirte, en San Felipe, pero que es mucho mejor que los demás, pero la gente, el país no lo conoce porque ya no hay comunicación como había antes, y esos talentos que están regados por toda Venezuela no han podido surgir. En la medida en que sea posible que surjan los valores que están en el resto de Venezuela. Oye, yo he recorrido mi país muy bien y me he quedado asombrado de encontrar gente extraordinaria, por decirte en Apure, que la gente lo ve como un estado casi fuera de Venezuela, pero que no han tenido la oportunidad de participar o de jugar, como diríamos, en las grandes ligas, sino que juegan en las ligas locales y la gente no los conoce. ¿Cómo hacer para que esa gente sea conocida? Eso es un ejercicio muy difícil, justamente por no hay libertad de opinión, no hay libertad de prensa y no hay medios que realmente lo puedan promover. A eso estamos enfrentados, porque yo creo que los actuales liderazgos están colapsados. Guaidó, López, Capriles, Borges, etcétera, están completamente colapsados. Ahora, tú has participado y con éxito en solucionar problemas internacionales tan graves y en muchos aspectos más graves que lo que está viviendo Venezuela, porque las divisiones en países, como por ejemplo era el caso de Yugoslavia, por citarte uno de los países que ya no existen, o lo que acabamos de leer, que hace 24 horas el padre de una muchacha mata a el primer hijo de esa muchacha, es decir, a su primer nieto, porque iba a ser ruso y él era pro-ucraniano. Esas cosas tan horribles. O lo que se vivió en la Guerra Civil Española, por citarte un país importante, que no solamente se dividían las familias, como en Venezuela se dividieron, no solamente las familias, muchos se iban, se tenían que ir del país y por décadas, inclusive después de la Guerra Civil se fueron, buena parte de ellos a Venezuela, ¿no? Y ayudar a construir a Venezuela, sino que hubo familias donde se mataban, porque unos eran de un bando y otros eran de otro. Eso hasta ahora, que yo sepa, no se ha generalizado, por lo menos en Venezuela. ¿Cuál es la salida? ¿Cómo lograste solucionar eso? ¿Cómo esos problemas se solucionaron, ¿no?
y nosotros durante 23 años no hemos podido solucionarlo. Sí, sin la menor duda, no solamente una pregunta, sino un desafío. Fíjate, incluso poco se habla, pero la guerra civil en los Estados Unidos fue peor que la española. Lo que pasa es que no ha salido, la gente conoce poco fuera de los Estados Unidos la crueldad que hubo en la guerra civil norteamericana. Pero, por ejemplo, te voy a un caso más cercano a nosotros, El Salvador, por ejemplo. Nosotros tuvimos la suerte de Venezuela de ser uno de los 4 amigos del secretario general en ponerle fin a la guerra de El Salvador, donde logramos después de 3 o 4 años conciliar a los guerrilleros con el gobierno y tal. Es una lucha durísima. E incluso guerrilleros, 2 o 3 de los guerrilleros han llegado a ser presidentes de El Salvador. Sin embargo, ahora llega un joven presidente. Era el más joven hasta que llegó Boric, que es Bukele, y dice, no, esto fue una farsa, el proceso de paz. Esto realmente fue para que timaran al país. O sea, como este no vivió durante el proceso de la guerra, llega y dice, esto no sirve y hay que renunciar a ese pasado. O sea, no acaba esos procesos que uno pensaba que ya estaban superados, no logran ser superados. En Yugoslavia misma, donde también se le puso fin a la guerra en el año 1995, ahora está surgiendo nuevamente serbios en Bosnia que quieren nuevamente separarse y amenazan con a tomar acciones que recuerdan lo que comenzó en 1992. O sea, los ejemplos están por todos lados. Ni que hablar de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Entonces, como dices tú, ¿cuál es la respuesta? La verdad es que yo no tengo ninguna respuesta a eso. Creo que son arreglos que se hacen de manera provisional. Punto Fijo mismo fue provisional y muy exitoso, pero tuvo también su final, entre otras cosas, por la Constitución venezolana, esa posibilidad de reelegirse permanentemente a los líderes políticos. Yo me recuerdo que Carlos Andrés, lo va a confesar por primera vez, ya después que se pierden las elecciones, que gana Luis Herrera, estamos el presidente Pérez y yo conversando en Nueva York, y él me dice, oye, tú has debido esperar y yo te habría apoyado luego. Y decir, sí, esperar a que dentro de 5 años, dentro de 10 años, usted vuelva a ser candidato, entonces yo no puedo ir contra usted. Eso mismo hizo Caldera con Eduardo Fernández, con Álvarez Paz, en fin, con toda esta gente, con una generación. Y este sistema de la reelección después de 10 años ha sido fatal, porque acabó con mucha generación, entre ellos la mía y la de Eduardo Fernández, que tenía esas posibilidades si no hubiese estado la figura de Pérez y de Caldera montado, esperando para su segundo chance. Ese segundo chance de ellos liquidó a 2 generaciones. Pero en el caso de Eduardo Fernández, ¿no crees que lo que pasó más que Caldera fue Chávez? Es decir, Eduardo Fernández era el candidato que tenía mejores posibilidades de ganar a las siguientes elecciones, era el candidato de Copey, y por estar defendiendo y por ir a defender al gobierno legítimo, democrático de Carlos Andrés Pérez aquel 4 de febrero, ¿no? Que de hecho fue uno de los pocos dirigentes políticos importantes que se vieron, que estaban allí, ¿no? Perdió una enorme popularidad porque la gente no es que estaba con Chávez, pienso yo, y yo creo que la gente no votó por Chávez, la gente votó en contra de 2 partidos de los cuales se sentían traicionados, de 2 partidos que durante décadas, ¿no?, se sentían representados por esos partidos y sentían que esos partidos los escuchaban y sentían que tenían futuro con lo que hacían esos partidos, como de hecho existía futuro en el país, ¿ok? Pero que después le dieron la espalda, que después se retiraron de los barrios, que después se retiraron de la calle. Sí. Yo creo que en parte lo que tú dices, correcto, no lo discuto, pero hubo otros factores también que en el caso de Eduardo específicamente, pero yo no me quiero referir a personas, yo sí te puse mi caso porque fue una conversación que tuve con el presidente Pérez. Sí. Y era clarísimo, estamos hablando del año 78,
Esto él y yo lo estamos conversando el año 79, pero él ya otra vez estaba 10 años después preparándose ya. Sin embargo, me dice, yo en la próxima, yo te habría apoyado. Evidentemente, no lo habría hecho, porque la tendencia era esa, el caudal que llevaban, el legado. Mira, yo creo que si tú una vez sales electo presidente, piensa que eres muy bueno. Y si sales por segunda vez, piensa que eres extraordinariamente bueno. Y eso es peligrosísimo para los que logran ser elegidos de esa manera. Ahora, ¿por qué crees tú que gente tan talentosa, tan preparada, como, por ejemplo, los notables, ¿okay?, como Caldera o como Uslar Pietri? Tú has hablado dos veces de los notables. ¿Por qué tú los mencionas tanto? Perdón. Porque es que ahora resulta que ellos estaban conspirando, según la gente, con Chávez y compañía, cuando yo creo que no era así, sino que ellos estaban No, no. cuestionando o criticando, tuvieran razón o no, cómo se estaba llevando la política y la economía en Venezuela. Mira, te voy a comentar algo. Uh, ahí está mi consuegro, entre los notables está mi consuegro Pedro Palma, así que te imaginarás, soy más que consciente, ¿aló? Más Sí, que consciente y cuidadoso en ese tema. Pero, por ejemplo, el caso del doctor Uslar Pietri, que es una figura nacional. El enfrentamiento de Uslar Pietri con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Uslar Pietri fue embajador en la UNESCO de Carlos Andrés Pérez. O sea, Pérez tenía un sentido del Estado y en la UNESCO puso a Uslar Pietri, a Marcel Roche, a Francisco Carrel Vega, siempre pensando en la representatividad del país. ¿Cuál era el problema fundamental? Te voy a decir cuál era, que la gente no conoce. El día del Caracazo, yo tenía una entrevista en la casa del doctor Uslar. Y yo llego primero que él, y él llega un poco azorado porque lo había agarrado los acontecimientos cerca en la avenida Bolívar. Y después que nos sentamos a conversar, yo le digo, bueno, doctor Uslar, ¿en qué puedo ser útil? Y me dice, bueno, tú sabes, Diego, que el gobernador Ávila Vivas está construyendo un bulevar en Caraballeda que pasa frente a mi casa. Eso pasa frente a mi casa, frente a la casa de Botón, frente a la casa de Capriles, frente a la casa del Fino, de Miguel Ángel Capriles. Y yo le digo, mira, eso es una locura, porque cuando yo era presidente de Corpo Turismo, estudiamos todo el sistema de playas del litoral central, porque era la zona prioritaria, y en los estudios de batimetría, que es como se envía la fuerza de las olas, ahí me enteré ese día por primera vez, se demostraba que ahí no se podía construir nada porque se lo llevaría al mar. Y yo hablaré con el presidente de lo que usted me está diciendo. Efectivamente, yo hablé con el presidente y le dije, mire, no solamente que estamos agrediendo a Uslar Pietri, a Botón, a Capriles, etcétera, sino que es una obra que se caerá. Sin embargo, Ávila Vivas lo hizo. Y por supuesto, con el tiempo, el mar se lo llevó. Ahí, ¿cuánto pesaba esa acción en Uslar Pietri con respecto a Carlos Andrés? No lo sé cuánto, pero sí sé que mucho, porque yo creo que eso no había otra razón específica de su relación con Pérez que había sido especialmente diferente con él. Incluso yo estuve una vez en París con Carlos Andrés siendo presidente y con Uslar, y Carlos Andrés le daba un reconocimiento aún mayor que cualquiera, lo trataba como un venezolano realmente importante. Pero fíjate que entonces, pero hay una idea general de que no es por eso, sino que fue porque Acción Democrática apoyó y participó en el golpe de los militares del 45 y que eso no se lo Pero perdonó Uslar Pietri nunca. nunca lo perdonaron, como mucha gente tampoco perdonaría el hecho que Acción Democrática con los militares hubiesen acabado con la presidencia de Medina, que fue la primera presidencia moderna del país, y también que acabaran con el gobierno del presidente Medina, fue algo también que es inolvidable y yo creo que le hizo un daño terrible. Hay los defensores, yo he tenido discusiones sobre ese tema con el propio presidente Pérez, y hay muchas teorías de la conveniencia de haber eliminado a Medina. Ninguna me ha convencido, porque lo fundamental era que Medina era un presidente demócrata. Incluso estaba viendo últimamente
en su viaje a los Estados Unidos, el primer presidente que habla en el Congreso de los Estados Unidos, es respetado internacionalmente en esa época por el presidente ruso. Y yo creo que el daño que le hicieron a Venezuela en esa oportunidad es grandísimo y es un poco como Bolívar con Miranda, cuando desmontan la república que recién tomaba su independencia en el 11, llega Bolívar y desmonta a Miranda. Bueno, aquí igual comienza un proceso de Medina que buscaba hacer un proceso más civil del país y vienen y lo desmontan, con las consecuencias que todos sabemos hoy. Volvamos al presente. Entonces, usted está allí, como estuvo en conflictos tan graves como los que está viviendo Venezuela, o más graves todavía, porque estaban enfrentados con armas los dos bandos, por ejemplo, y está allí. Hay una mesa de diálogo. ¿Okay? Mucha gente dice que esa mesa de diálogo, esa gente no va a salir por mesa de diálogo hablando de Venezuela. Usted está ahí y tiene poder para hacer lo que considera es importante para buscar una solución. ¿Qué haría Diobarro? Bueno, ya que tú me lo preguntas, si yo hubiera estado en esa función, desde el primer día me habría dedicado a una sola cosa. Es el desalojo del régimen. ¿Cómo lograrlo? Para eso tú tienes que decirle al país, aquí hay unas... Cuando ellos comenzaron, o sea, fin de la usurpación, pues se olvidaron. El fin de la usurpación era la manera... ¿Tú estás oyendo ruidos ahí o no? Sí, lejano, pero no molestan. Sigue, sigue. El fin de los... O sea, haberle dicho al país, aquí hay un solo camino. Y en ese camino tenemos que unirnos y decirles al mundo que estamos en manos de una narcotiranía militarizada, que Venezuela es la puerta a América del Sur, que somos un factor de contagio continental, exclusivamente al tema político. No se dedicaron a nombrar embajadores, que es el plan de vivienda, etcétera, etcétera, y se olvidaron de lo fundamental, que era el rescate de la libertad. O sea, yo me había dedicado exclusivamente a azuzar a las Fuerzas Armadas, a enfrentarlos a la realidad que están, a exponerlos públicamente a la vergüenza, a los crímenes, a las torturas, y hacer una militancia internacional enfrentando estas cosas de una manera abierta y no dar la impresión de que somos un gobierno paralelo a un gobierno oprobioso, usurpador, y darnos la imagen al mundo como si en Venezuela hubiese cierta tranquilidad, porque nadie entiende que bajo una narcotiranía puedan existir dos gobiernos, dos presidentes, dos embajadores, dos tribunales supremos de justicia. Eso ha sido para mí, Napoleón, un factor que nos ha debilitado internacionalmente. Incluso, por a ver, nuestro principal aliado, los Estados Unidos, dirá, bueno, mientras esta gente estén satisfechos con este sistema, ¿para qué nosotros vamos a forzar que haya algo más fuerte cuando ellos están contentos? Me decía todavía hace unas horas atrás el monseñor Ovidio Pérez Morales que Venezuela parecía un país esquizofrénico, ¿no? Que por las cosas que estaban sucediendo absurdas como eso, dos gobiernos, dos no sé qué, y es una tiranía, ¿ok? Pero sin el poder de las armas y sin una fuerza armada también, eso es verdad, ¿ok? Ni a favor de la narcodictadura ni en contra, porque han destrozado y han acabado con la fuerza armada, por lo menos la tradicional. ¿Qué podía hacer Guaidó y el Parlamento venezolano? O Guaidó lo primero que tenía que haber hecho es, ¿no? Yo soy el presidente, cosa que yo supongo que eso lo hubiera hecho Betancourt, Leoni, Caldera, Carlos Andrés. Mire, yo estoy aquí, ¿ok? Y yo voy a gobernar según mis ideas y según lo que yo creo que se debe gobernar con los mejores. Si tú estuvieras si en lugar de elegir a Guaidó, esa Asamblea Nacional te hubiera elegido a ti, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Cuáles eran tus pasos? Pues fíjate, bueno, lo primero, impedir que no me juramentaran. Ahí comenzó el proceso de disminución de Guaidó. ¿Cómo que La impedir que, Asamblea, que lo juramentaran? bueno, no lo juramentaron. Si tú eres el presidente, de acuerdo con la Constitución, te tendrán que haber juramentado en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional. No, los partidos dijeron, no, nosotros no creemos que que es de voluntad popular de un partido, tenga todo el poder.
no lo juramentaron. Con lo cual tú recordarás que pasaron meses donde la crítica era que se había autojuramentado. O sea, le dieron un golpe desde el primer día. A Guaidó le dieron un golpe el primer día. Lo pusieron y lo integraron a un gobierno parlamentario que en Venezuela no existe. Y como tú sabes, al día de hoy han seguido apretándolo al punto de que lo han llevado a su mínima expresión. Entonces, como dices tú, lo primero para ser presidente, yo hice de Napoleón el primer video sobre Guaidó el día que se autojuramentó, porque ese fue el caso, donde le decía que él tenía una responsabilidad histórica impresionante en la medida en que fuese independiente, que no estuviese bajo las órdenes de su jefe político, que era López, y que realmente se convirtiera en un presidente de Venezuela. Nunca lo hizo. López ejerció la presidencia por largo tiempo por intermedio de Guaidó. O sea, Guaidó no fue secuestrado. Lo secuestraron los partidos, pero su propio partido, y él aceptó ser un secuestrado. Entonces, cuando tú tienes esta situación, pierdes absolutamente tu capacidad de movilización del país. Nadie ha tenido en la historia de Venezuela, que yo me imagine, democrática o no democrática, un apoyo como el que tuvo Guaidó. Nadie. ¿Y en qué lo convirtió? En nada. Porque yo, por ejemplo, que yo te repito, yo me he dedicado al desalojo y le digo al país, mira, aquí yo no tengo recursos, no tengo dinero, aquí lo único que nosotros podemos hacer es clamar y organizarnos para salir de este régimen. Vamos juntos a encontrar la manera, pero no irse acomodando y plegándose a todas estas cuestiones electorales que han venido surgiendo, cuando por ahí no va ninguna posibilidad de solución de Venezuela. Entonces, lo primero, decir, mire, yo no tengo todas las opciones para salir, no tengo ejército, no tengo fuerzas armadas. Vamos a pensar en conjunto porque la única manera de que rescatemos la libertad es salir de este régimen. Entonces, vamos a pensar cómo hacerlo, con qué países hablamos, con qué grupos, con qué le planteamos a las fuerzas armadas. Por ejemplo, nunca quisieron nombrar un ministro de la defensa, aunque estuviese fuera, para que organizara a los militares venezolanos, que hay montones de oficiales súper talentosos en todo el mundo, para que lo ayudaran. No, se dedicaron a otra cosa, se dedicaron a repartir cargos y a nombrar embajadores de acuerdo a los partidos, los repartían. Recuerdo a un amigo mío le pregunté, oye, ¿por qué te mandaron a ese país? Y yo, bueno, porque era la cuota que tenía mi partido. O sea, ese es el tipo de cosas que hicieron. Y por supuesto, lo habría hecho dentro de una gran transparencia. La opacidad del interinato es la peor que ha tenido, creo yo, Venezuela en su historia democrática. Y lo primero que tú tendrías que hacer es explicar qué ganas tú, qué ganan los otros, y decirlo permanentemente, abiertamente al país, de manera que esto quede claro. O sea, la obsesión era salir y el único mandato es salir del régimen. Y hay muchas maneras, como tú lo has dicho, pero la primera comienza porque el país te crea que tú eres capaz de liderizar algo de ese género y que estás comprometido con sacar al país y no simplemente con pasar el tiempo buscando pequeños espacios para tu partido o los partidos del interinato. ¿Y por qué crees que Guaidó se dejó amarrar o continúa también dejándose amarrado cuando los propios partidos saben que internacionalmente para Venezuela la opción es Guaidó, ¿no? Que es el que reconocen internacionalmente y al único que realmente conocen internacionalmente, y que por primera vez un presidente venezolano en el discurso más importante del presidente de los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas se pararon para aplaudir su presencia en el Congreso norteamericano, demostrando el apoyo a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. ¿Qué crees que hoy en día pasa con Guaidó? ¿Es que no tiene capacidad? ¿Es que es cómplice como ellos? Tú que has hablado con él y supongo que le ha No, dicho yo no, estas yo no, cosas. yo nunca he hablado con él, nunca. Ah, ¿nunca has hablado con Guaidó? No. Una vez me dijeron que quería hablarme, que me llamarían en 10 minutos, y eso hace 2 años o tal vez 3 años, nunca más. Hace como 3 meses me volvieron a decir que si yo podía hacer un Zoom con él, y yo le dije que cómo no, a las 3, a las 3:30 me dijeron que estaba muy enredado y por supuesto tampoco hablé.
O sea, a la hora en que estamos hablando hoy, nunca he hablado con él, ni nunca en la vida he tenido una conversación con él, fuera de darle un abrazo en Cúcuta, el famoso del día que creo que el 23 de febrero, que fue cuando lo vi, le di un abrazo, y me dijo, caramba, por favor, tiene que ayudarme. Y le dije, pero mira, por Dios, hay que ayudar a todo el que esté en el proceso de rescate de la libertad, pero nunca he hablado con él. Ok. Y tu Si hablas pregunta con era él, sobre... ¿qué le dices? O sea, él te está viendo, ¿ok? Yo estoy seguro que te va a ver, ¿ok? Apple, dile. Fíjate, Guaidó era el quinto, creo, en la línea de mando de Voluntad Popular, porque López estaba No, afuera. no me lo digas a mí, él sabe que era el quinto. ¿Qué le Bueno, diría? Yo soy Guaidó, háblame. Yo soy Guaidó, llevo 23 años y esta gente cada vez juega más, lleva la delantera. bueno, yo creo que la capacidad de Guaidó hoy en día está minimizada de tal manera que hace imposible que él pueda conducir un proceso de rescate de la libertad en Venezuela. Esa es mi visión. ¿Y entonces qué le dirías? ¿Perdón? Renuncia. Eso. No, es que el problema es que él es, Humberto Calderón le llama como la alcayata en la cual está colgada la institucionalidad paralela que tiene Venezuela. Pero evidentemente su única manera y yo creo que ya es muy tarde, de rescatar su nombre. Un amigo mío me dijo una vez, mira, tú estás ya en la historia, el problema es ver ahora cómo quedas en la historia. Y en la historia él ha quedado, cosa que yo también le he dicho públicamente, siendo corresponsable de actos que realmente están inspirados por los otros partidos políticos, pero no ha tenido ni el valor ni la responsabilidad de tomar distancia de esos acontecimientos. Y por lo tanto, él no puede comenzar a decir, no, es que Julio Borges no me dejaba, o que Ramos Alupe hacía tal cosa, o Rosales o López. Esas explicaciones no las puede dar. Y desgraciadamente él ha sido, yo te diría, una víctima, pero al mismo tiempo él ha sido una víctima que ha cooperado para ser una víctima de los partidos. Pero ahora tú estás en la posición de él y ¿qué haces? Tú puedes gobernar desde la oposición contra la narcotiranía sin el apoyo interno de las únicas organizaciones. Es verdad que no tienen mayor legitimidad, es verdad que no tienen mayor convocatoria, pero que es las únicas que hay. No, la que hay más importante es el país. Es un país que en un 80% rechaza a todos, que rechaza al régimen y que rechaza a la oposición. ¿Y cómo gobiernas tú Incluso, con el país solo sin bueno, estar eso te iba a decir, organizado? te voy a decir, por ejemplo, te complemento, de los 6 millones de venezolanos que se fueron, una parte del principio se fueron por Chávez y por Maduro, pero ahora se van porque no creen en nadie. O sea, lo que para mí es el recurso más importante que tenemos en el exterior, ese capital del éxodo venezolano, de talentos, etcétera, no tiene confianza en Venezuela. A lo que yo te diría que lo único, si tú has perdido ante el país tu autoridad, ¿cómo tú reconduces, cómo generas entusiasmo, cómo movilizas una sociedad y cómo te presentas ante el mundo? Eso es muy difícil cuando has perdido autoridad, representatividad, legitimidad y aparece como que estás manejado, porque es la realidad, manejado por 4 partidos políticos que se niegan a cumplir con la Constitución. Perdón, déjame echar un segundito hacia atrás. Como decía Churchill, déjame que me interrumpa a mí mismo. No se te olvide que este mal viene desde que ganamos las elecciones en la Asamblea Nacional en el 2015, con una tarjeta, tú te recuerdas que se llamaba la manito, ¿no? Que era la tarjeta de la unidad. Yo voté por esa tarjeta, yo no voté por COPEI, ni Acción Democrática, nadie. ¿Y qué hicieron los partidos cuando ganaron? Cogieron una tijera, la picaron en 4 y dieron tantos para Acción Democrática. Ahí comenzó una estafa a lo que fue un compromiso nacional de unidad. De ahí hacia adelante, lo que ha venido justamente son las consecuencias de una gente que solamente lo movía, en este caso no el régimen, preservar su poder, y a la oposición marginalmente hay que ver qué espacios ocupaban. Pero la responsabilidad que tienen en eso es terrible, Napoleón. Ahora, yo sé que tú me estás diciendo, ¿y qué hace? Te repito, ¿qué hace cuando tú
respetabilidad, tu peso está en el suelo. ¿Cómo haces para rescatarlo? ¿Tú crees que Guaidó ahora va a decir, no, yo soy independiente y me libero de Leopoldo López, de Borges, de Capriles, de Ramos Alup, de Rosales, etcétera? ¿Y tú crees que se lo van a creer? ¿Qué puede hacer ahora? Yo creo que no puede hacer nada. Bueno, pero resulta que te nombramos a ti el presidente interino. ¿Ok? O sea, el país te nombra el presidente interino. ¿Ok? No sé cómo hacerlo, ni cómo se lograría. Yo tampoco. Ok, ¿qué harías? Es imposible. Es ¿Cómo imposible. gobernar? Bueno, dicen algunas personas para evitar ese tipo de respuestas, uno dice, no me gusta contestar especulaciones. Pero, no, Pero yo sé que pero tú das la cara. Diga. yo no voy a caer en eso. Pero te vuelvo a repetir. Tú dices, si yo fuera nuevo en este momento, no que estoy heredando a este personaje. Lo primero es la relación con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos es tu principal apoyo, como es el hecho, tiene que haber una relación muy clara, muy precisa y muy franca, como uno tiene con sus amigos. Los amigos tienen poder sobre uno, pero uno tiene también poder sobre los amigos. Y en el caso venezolano, los americanos no conocen mejor que nosotros nuestra realidad política. Ninguno de ellos, ni embajadores, ni secretarios de Estado, ni presidentes, conocen nuestra realidad como la conocemos nosotros. Entonces, no podemos dejar que se nos maneje en determinadas condiciones de cómo debemos comportarnos. Por ejemplo, México. ¿Cómo que México? ¿Hacer qué en México? Tú hace rato hablabas de las mesas de negociación. Yo participé 3 años en los El Salvador en mesa. Nos reunimos en México, en Caracas, en Nueva York, etc. Pero era una cosa formal y seria, donde se sabía que había posibilidad. En Yugoslavia fue más difícil porque fue realmente a cañonazo como finalmente se acabó este proceso. Pero en el caso nuestro no. Entonces, si tú dejas que te manejen tu estrategia, yo estoy de acuerdo con que me ayuden, pero no que manejen la estrategia de cómo vamos a manejarnos nosotros los venezolanos. Esto es realmente inconveniente para el país. Y además, los Estados Unidos tienen sus propios intereses, así como nosotros tenemos los nuestros. Y para ellos, en la medida en que haya más tranquilidad en el continente, ellos pueden enfrentar otros problemas, como hoy en día tú sabes lo que tenemos, China, Rusia, Afganistán, Irán. Entonces, si los venezolanos quieren ir a México y van a iniciar un diálogo, yo me pregunto, ¿y con qué experiencia esta gente que están mandando a México están decidiendo el futuro de Venezuela? ¿A quién representan? Son legítimos y no son ni representativos ni legítimos. Esa es la realidad. Pero no me has dicho qué harías o qué debería hacerse en el país, porque lo que queremos es salir de esta narcotiranía apoyada por las principales dictaduras del mundo y por el narcotráfico. Bueno, yo me dedicaría a verte una cosa. Por ejemplo, yo habría nombrado en los Estados Unidos, en vez de nombrar a una persona, nombro 7 u 8 personas. Como comisionados presidenciales, nombro uno ante el FBI, uno ante la CIA, otro ante la DEA, otro ante el Departamento de Defensa y por supuesto ante Washington. Y me dedico, igual hago en Londres, en Alemania, y un pequeño grupo de personas exclusivamente para demostrarle al mundo los peligros que representan no solo para nosotros, sino lo que significa el problema venezolano para toda la América, incluso para los Estados Unidos. Yo no sé si te he hablado, yo escribí hace como 4 años un artículo en El País de Madrid que yo lo llamaba Putin desafía a la doctrina Monroe. Y yo decía, increíble, Putin, su patio trasero, que él considera Ucrania, aunque considera que Ucrania es parte de Rusia, ha alargado, ellos lo llaman el patio trasero near abroad, lo que está cercano fuera. Y eso, Putin ha alargado el patio trasero para incluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Y qué hacen los americanos? Nada. Curiosamente, Putin sí defiende su patio trasero, diciéndole a la OTAN, dándole ultimátum, por aquí no pongan armas, aquí no se metan, no permitan que Ucrania entre a la OTAN. Él defiende su patio trasero, a nosotros no. Entonces, bueno, los que no conocen la historia dirán que la doctrina Monroe fue muy mala. La doctrina Monroe
no voy a entrar a juzgarla, pero en el caso nuestro en Venezuela ha sido extraordinaria. 1898, cuando los ingleses iban a quedar con toda Guyana hasta el acceso al río Orinoco, un presidente americano, Grover Cleveland, lo impidió en las negociaciones con Lord Salisbury, que era el primer ministro. En esa época Inglaterra era el primer imperio del mundo. Los Estados Unidos arriesgaron incluso una guerra con Inglaterra por defender no a Venezuela, estaban defendiendo su unidad abroad, su doctrina Monroe, de que las naciones europeas no podían ingresar a la América. Y después, en el año 1903, los mismos ingleses, alemanes, italianos bloquearon nuestros puertos, Puerto Cabello, La Guaira. ¿Y qué hizo el presidente norteamericano Theodore Roosevelt? Los sacó, rompió el bloqueo. O sea, las dos oportunidades en las cuales los Estados Unidos han utilizado la doctrina Monroe para defendernos a nosotros ha sido sumamente positiva. ¿Por qué no ahora? Ahora le han dado luz verde a que entren iraníes, chinos, carteles, rusos, etcétera, en América. Hoy incluso estaba viendo el presidente de Argentina, Fernández, diciendo es el momento que la Argentina se convierta en la puerta de ingreso de las Américas de Rusia. Bueno, ¿y eso dónde viene? Bueno, el gobierno de Obama, su secretario de Estado Kerry, dijo que ante la OEA que la doctrina Monroe había llegado a su fin. Nunca he visto yo una gran potencia que saque de su caja de herramientas un instrumento tan importante como ese. Bueno, pero tú estás entonces con eso igual que cuando dicen, bueno, es que Caldera cerró la Escuela Técnica Industrial. Bueno, ¿y por qué los gobiernos siguientes no la reabrieron? Sí, Porque en el momento que la cerraron era porque había armas en la Escuela Técnica Industrial, pero una vez que la cerraron y sacaron todo eso, entonces, pero ¿y por qué Trump y por qué Biden no lo reabre? Tienes toda la razón. Justamente en el artículo en El País yo le decía a Trump, porque usted no le agrega a esta doctrina, porque usted no actualiza la política, la doctrina Monroe. Lo dije hace 4 años. En mi querido Napoleón, yo tengo que entrar en unos minutos en un Zoom. Yo luego te podré contar con quién para que no me digas que no te quería decir. No, si tú me Pero, dijiste que podías hasta esta hora, sí, pero pero la te digo una conversación cosa, es tan interesante. lo de la doctrina Monroe Uh-huh. es muy importante, porque para nosotros, debe tener una cosa ha sido mala para República Dominicana, malo para Honduras, mala para Nicaragua, tuvo United Fruit Company, todas esas cosas pasaron en la historia. Pero nosotros, como Venezuela, tenemos 2 hechos importantísimos, donde solo el apoyo de los Estados Unidos. Bueno, ahora estamos en una situación en la cual, si el único que nos puede ayudar a seguir esto es los Estados Unidos, tú tienes que dedicarte no solo al presidente, tú tienes que dedicarte al Congreso norteamericano. Recuerda que es un país serio, responsable, donde la política internacional la dicta en gran medida, aunque la decida el presidente del Congreso de los Estados Unidos. Pero el Si tú Congreso pones, decide si tiene aprobación, si hay sí, una actitud del una pueblo guerra, norteamericano sí, a determinada actitud. Fíjate cómo sí. lo que pasó con la guerra de Vietnam. No, es definitivamente así. Pero tú dedicas a concientizar de lo que está pasando en Venezuela. Si tú pones a Tamara Subú a que te explique cómo son las torturas de 300 y tantos presos políticos que tenemos, y estamos nosotros a 3 horas de los Estados Unidos, si tú te dedicas a decir lo que pueden ser los misiles iraníes puestos en Venezuela sobre las costas de la Florida que están 1.200 millas, nosotros no hemos explicado el peligro real. Siempre se subestima de que Venezuela no es un peligro porque no, los cubanos son, ¿qué van a hacer los rusos? Hay solamente 100. No, hay 20 o 30 mil cubanos que son peones de los rusos. Recuérdate que los cubanos en África, en la guerra que era realmente de intereses soviéticos, la pelearon fueron los soldados cubanos. O sea, ya los rusos tienen 20 o 30 mil soldados en Venezuela que son los cubanos, más todos los oficiales que hayan podido lograr. Yo creo que eso, para mí, es una conversación en el país. Si solo podemos lograr desalojando, recuperar la libertad, desalojando el régimen, tú tienes que poner, yo no tengo la solución, ni tú tampoco, pero si tú te pones al país a pensar en conjunto, que esa es la vía, oye, saldrán muchas opiniones y muchas iniciativas. ¿Y tú Pero crees que hoy en si día, tú, porque mucha gente dice que Estados Unidos ya no tiene ese poder ni ese interés de intervenir militarmente a otros países como se hizo durante mucho tiempo, alegando, entre otras cosas, la doctrina Monroe?
Pero ¿tú crees que hoy en día Estados Unidos intervendría militarmente para apoyar un gobierno democrático en Venezuela y acabar con el poder de la narcodictadura, de la narcotiranía, de los iraníes, de los rusos dentro del espacio venezolano? Yo lo dudo muchísimo, pero hay muchos mecanismos de presión que existen en el mundo. Incluso las mismas sanciones no han sido aplicadas en toda su intensidad y totalidad, y pueden haber mayores sanciones. Y la capacidad que tienen los Estados Unidos de unir a otros países, pero también al mismo tiempo, Napoleón. Si tú eres un país donde el 80% está en contra del gobierno y de la oposición, ¿a qué país tú estás apoyando? Si tú eres un senador norteamericano, bueno, pero ¿a quién estamos apoyando? ¿Al 20% del país? ¿Al 10% del país? ¿A quién está un gobierno opaco, con opacidad, que no es respetado, que no es considerado legítimo por los venezolanos, el pueblo venezolano, en letras mayúsculas? No. Pues mira, mi querido Napoleón, como siempre, hablar contigo es un gran gusto. Y la verdad es que yo podría hablar contigo ahora porque tú y yo hemos conversado durante nuestras vidas en muchas oportunidades. Diego, Pero yo te agradezco mucho, pero te vuelvo a repetir, este tema de nosotros solo decir que aquí hay una sola opción, que la vía electoral. Aquí traemos al Papa, yo lo he dicho, y ganamos con el 90% unas elecciones, y tú crees que se van a ir los 20 o 30 mil cubanos, los chinos, los iraníes, los narcotraficantes y los generales, los generalotes venezolanos que se vienen enriqueciendo por distintas vías. No. Entonces, ¿qué cuesta decirle al país esa realidad? Mira, esa es la realidad que estamos enfrentados. Entonces tenemos que ver cómo salimos de ello. Oye, habrá mucha gente que comenzará a pensar, y más inteligente que tú y yo juntos, y que tendrán otras iniciativas y otras ideas. Pero hay que poner al país a pensar que no hay otra opción que no sea yo lo llamo el desalojo, para no utilizar otro término, pero es sacarlos. Y eso solamente lo puede ser una sociedad movilizada, una sociedad que sea respetada en el mundo, que logre articular una posibilidad real, que tenga legitimidad y que tenga eco en Venezuela, y que por supuesto tenga eco en otros países como Colombia, Brasil, nuestros vecinos, Aruba. No se olvide que los holandeses están allá al lado de nosotros. O sea, hay muchas otras cosas, y hay unas que se hablan públicamente y otras que no se hablan, sobre cómo desalojar a un régimen. gracias, Diego. Diego Arria, de verdad que como Un siempre abrazo. un placer. ¿Ok? Un abrazo. Un abrazo para ti. Hasta luego.